Ya estamos con todo el equipo, para darles lo mejor en Hoy Nos Toca a la Noche. Es un placer volver a estar con todos Mira quién ustedes. vino. Volví. No pudieron, volví. No, vamos a seguir analizando, ¿no?, esta particularidad de una Argentina en medio de una pandemia donde también comienzan a surgir otros temas. Vamos a analizar todo esto en principio con Raúl Timerman, que es analista político. Raúl, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Diana? Bienvenida nuevamente a tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un poco analizando esta Argentina en medio de la pandemia, donde parece que todo se polariza, Raúl, ¿no? A favor o en contra de la cuarentena. ¿La pandemia es la gran causante de todo o es la cuarentena? ¿Qué pasa con los argentinos que no encontramos un punto medio en algún punto? En algunas circunstancias. Bueno, ¿qué pasa? Es difícil explicarlo. Mira, hay una frase muy linda de un artículo que escribió hace 2 días Eduardo Fidanza, creo que es para El País de España, donde dice, cuando pase la pandemia, cuando pase la pandemia no vamos a ser Venezuela, vamos a ser Argentina. Claro. Es decir, esto es Argentina, es lo que somos. Toda esta situación profundizó terriblemente la grieta. A ambos lados de la grieta aparecieron lo que yo digo sembradores de odio. El tema de sembrar odio es que alimenta el huevo de la serpiente, digamos, genera el rechazo más odio, la revancha, y entonces vos tenés de un lado gente que son un poco marginales, como Delía o el Pata Medina, pidiendo que lo ahorquen o que lo fusilen a Macri en la Plaza de Mayo. Del otro lado tenés gente como Darío Lo Pérfido, que dice que el peronismo es un sindicato del crimen. Pero entonces los sembradores de odio están en todas partes, Te escucho no en un solo poco, sector. tengo poco audio tuyo. En algún punto lo que decía Raúl es que estos, lo que vos llamás los sembradores de odio, están en todas partes, en todos los sectores, no en un solo sector. Sí, en todos los sectores. Incluso aparecen algunas posiciones un poco traídas de los pelos. El ex gobernador de Mendoza, Cornejo, salió con el tema de la secesión. Es una cosa, es una locura, es muy antidemocrático, atenta contra la integridad territorial, genera divisiones internas en la República Argentina. Ya Mauricio Macri había plantado ese tema con Córdoba, diciendo si Córdoba tuviera salida al mar seguramente sería independiente y cosas de ese tipo. Yo llamaría un poco a la calma y a la reflexión y a bajar los ánimos. La Argentina está en el peor momento de su historia que yo recuerde, o sea, últimos 50 años, en la crisis más profunda sanitaria y económica. Cuando esto termine, va a haber muchos más muertos, muchos más contagiados, y la economía del país va a estar mucho más destruida. Va a haber que rehacer, reconstruir la Argentina. Si nos seguimos peleando entre nosotros, esto puede terminar en una guerra civil. Pero es indefectible, después termina cada uno, ¿no? O criticando o avalando la medida, ¿no? No terminamos de salir, Raúl. Acá está Giselle, que también te quiere preguntar. ¿Cómo estás, Raúl? Yo te traigo más, no tanto a los extremos, al tema de, como vos decís, de los odios, sino a la gente que quiere trabajar, a los comerciantes que están quebrando, a toda esa gente que no tiene que ver con el odio, sino que tiene que ver con la necesidad que se está pasando. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se sostiene? Vos hablás de Mendoza recién, un estado de excepción en donde la justicia no funciona, en donde la economía está paralizada, en donde el Congreso trabaja cuando quiere. ¿Cómo se sostiene? ¿Hasta cuándo se sostiene eso? No, un momento que no se puede sostener más. Digamos, seguramente, yo creo que este va a ser la última llamada a una cuarentena inflexible. Y a partir de que esto termine, nos tendremos que acostumbrar a cuidarnos del contagio, a tratar de reconstruir la vida, manteniendo distancia social, lavándonos las manos, usando barbijo, tomando las precauciones,
pero tratar de reconstruir. Pensá una cosa, pensá en la cantidad de comercios que han cerrado definitivamente. Terrible. Comercios que el dueño de ese comercio tenía un capital, que era el fondo de comercio, que él lo podía vender. Hoy no vale nada, se descapitalizó. La clase media consumió sus ahorros. La clase obrera, los pobres, se han quedado sin trabajo. Viven de un ingreso mínimo del Estado. Los jubilados están seriamente comprometidos. Las industrias se están yendo. Hoy nos conocimos la noticia que 2 industrias de pintura, de automóviles se van a Brasil. Es decir, se van de un lugar donde hay pocos muertos y se controla más el coronavirus a un lugar donde está descontrolado y hay decenas de miles de muertos, pero donde esperan que económicamente le funcione el sistema. Y aparte hay algo que no hacemos bien. También nos enteramos, el Estado alemán le hizo un salvataje a Lufthansa, entró como accionista, los accionistas de Lufthansa aceptaron esa entrada y resolvieron el problema, inyectaron el capital necesario y Lufthansa No sigue podemos andando. comparar, Raúl, el Estado argentino con estados de Europa donde le dan cierta certidumbre a las empresas. Es muy difícil. Sí, pero Acá el lo que empresario no se está puede acostumbrado a hacer- que el Estado nunca lo respalda. No, pero lo que pasa es que aquí se trató de hacer una epopeya de Vicentín, porque íbamos al tema, no me acuerdo, la liberación, la soberanía alimentaria y tener una empresa testigo. Hicimos y el presidente lo anunció con Anabel Fernández Sagasti a un lado, Delgado, Culfas. Se hizo toda una liturgia alrededor del tema. Los alemanes se reunieron con los accionistas, arreglaron el tema y simplemente Ahora, comunicaron claro. cuando el tema estaba resuelto. Raúl, Claro que es un Estado diferente. Yo te Raúl, digo, en la República Argentina, gobierne quien gobierne, se tiene que hacer un Estado, se tiene que hacer cargo de un Estado ineficiente y con un muy bajo nivel de moral. ¿cómo le va, Raúl? Ya que habla de epopeya, lo llevo un poquito para atrás porque dijo 3 cosas en una misma frase que me quedaron rebotando en la cabeza. Secesión, antagonismos extremos y riesgo de guerra civil. Ahora le suma la epopeya. ¿Qué está viendo usted que se nos está escapando? Bueno, yo lo que estoy viendo es que las manifestaciones que se hacen son cada vez más violentas de palabra. Se empieza por la palabra, se empieza por las agresiones de palabra. Una pelea en una discoteca empiezan agrediéndose de palabra, después pasan a las manos. Y después están pasando cosas en el país que indudablemente el Estado da la impresión que no le da, no lo resuelve o no le da respuesta. Todo el tema de los silobolsas y los incendios de campo da la impresión, por lo menos el campo siente que el Estado está ausente. Claro, que no hay ni mensajes del presente. Estado. Y el campo es un gran aportante a las arcas del Estado. O sea, tiene derecho a reclamarle al Estado que lo proteja. Bueno, se siente desprotegido. Y cuando desaparece el Estado, empieza a ocupar ese lugar otras personas y va a empezar la justicia por mano propia. Cuando tengamos el primer muerto en una balacera que intentó romper un silobolsa, vamos a preguntar, ¿y dónde está el Estado? Raúl, en algún punto nosotros tenemos a toda la Argentina con un montón de características y problemas en medio de la pandemia, ¿no? En medio de lo que es la cuarentena estricta. Y empiezan a emerger un montón de situaciones. ¿Dónde está el Estado? ¿Está ocupado y absorbido por la cuestión de la pandemia del coronavirus porque no tiene otro plan o directamente es algo a lo que no quiere atender en estos momentos? Todas las cuestiones, las internas políticas, la silobolsa. Primero, el Estado tiene una organización enorme, altamente ineficiente,
donde gobierne quien gobierne le cuesta ejecutar un plan por la ineficiencia del sistema. Es tan ineficiente que vos llamás a un hospital, un familiar, y quieres saber la salud de un enfermo y nadie atiende el teléfono. Claro. Digamos, a lo elemental llega la ineficiencia. Imagínate si tenés que implementar. Yo el otro día planteaba el hecho, si uno estudia las crisis en el mundo, empezando por la crisis del 29 en Estados Unidos, hay una sola forma de salir relativamente rápido, con un plan intensivo y extensivo de obra pública, con alta demanda de mano de obra, por ejemplo, construcción de vivienda, demanda mucha mano de obra. Bien, para eso, para empezar con eso, tenés que estar preparando los pliegos de licitación ya, tenés que estar hablando con las empresas constructoras, es decir, tendrías que estar empezando ya. Yo no tengo noticia, aparte a mí me gustaría que si se empieza a hacer eso, se le comunique a la población. Lo otro es que yo no tengo, está lleno de ministros que no le conozco la voz, no los escuché nunca hablar, contarme algo, qué están haciendo, el ministro de Obras Públicas. Pero entonces no hay plan, no es que la pandemia se lo comió al plan y reformuló todo, no hay plan, nunca hubo. Porque para todo ese plan de obra pública vas a necesitar financiamiento. Y no vas a tener financiamiento si no arreglas la deuda. Claro. Y bueno, y el tema es que vamos a terminar esto con un 15-20% de desocupación, con más del 50% de pobres, y podemos llegar a terminarlo sin arreglar la deuda. Entonces vamos a estar en serios problemas. ¿Cómo controlás las necesidades básicas de la gente? Aquel que dice, flaco, yo salgo a robar porque si no, no le doy de comer a mis hijos, ya no puedo esperar más. Entonces, ahí es el peligro que veo. Y los barrios se van a empezar a defender, y los que no tienen van a intentar entrar en los comercios, y ahí empieza a desarrollarse. Quiero preguntarte por varias cosas más. A ver, Giselle. Raúl, pero ¿por qué está tan obsesivo el presidente con evitar muertes del COVID? Porque si uno se pone a pensar, sé que es altamente contagioso, se colapsa el sistema sanitario, pero también en Argentina hay 33.000 muertos por año por gripe. Hay 44.000 muertes por año por enfermedades ligadas al tabaco. Y no hacemos cuarentena por gripe, no se prohíbe la venta de tabaco, al contrario, se le cobra impuestos, y sin embargo quiere evitar las muertes como sea del COVID. ¿Es una cuestión de imagen? ¿Sabe que si se muere uno, la gente se le va a facturar a él? No. Hay que estar de los dos lados del mostrador. Primer punto, cuando empieza la pandemia, declaran la cuarentena, y creo que lo hacen muy bien, porque miran el sistema de salud pública y dicen, no tenemos cómo enfrentar esto. No había protocolos, no había tratamientos en el mundo. Ustedes se acuerdan con las drogas que se probaba, el francés de Marsella, había distintas drogas, se probaba, se iba para un lado, para el otro. Hasta Donald Trump habló de los desinfectantes. Digamos, el mundo estaba desorientado y perdido. Hicieron cuarentena y empezaron a equiparse, a armarse, a aprender, a hacer protocolos, a construir salas, a instalar camas. Y abrir, porque España abrió, Europa abrió después de 100 días de cuarentena. España ya pasó por la oleada de muertes, ojalá no tengamos nunca eso. Después, ¿por qué decretaron esta última? Porque veían que con la generalización de la cuarentena que habían hecho, los contagios en el AMBA aumentaban y la proyección de contagios a 10, 12 días le daba la ocupación plena de la sala de terapia intensiva. Vos tenés dos posibilidades, decir, bueno, que se ocupen plenamente, los pondremos, atenderemos en la calle, en los bomberos, en las escuelas armaremos, y los que se mueren, los que tienen menos resistencia, se mueren. O le pedimos a la gente que haga un esfuerzo, sacrificamos más la economía todavía y tratamos de salvar algunas vidas más. Tiene que ser a ver, va a haber otra muerte también. ¿Es una cosa o la otra? Pregunto, ¿no? No quiere decir que si se contagian no se van a morir. Yo tengo la sensación
de que si yo me contagio va a ser un caso grave. Entonces yo me quedo en casa. Yo estoy en casa desde el viernes 13 de marzo, hacé la cuenta. Muy bien, Raúl, muy bien. Está Nicolás, que si no se queda sin Raúl, preguntar. la última vez que hubo una crisis, por llamarle terminal, que confluyó una crisis social, económica y política, la del 2001, terminamos poco tiempo después en un gobierno que se ubicaba en la centroizquierda en sus políticas sociales. Esta vez estamos viendo aparecer cada vez con más frecuencia a figuras políticas dentro de los ministerios que nadie habla. Los pocos que hablan tienen posturas con lineamientos tirando a la centro derecha, por llamarle centro para darle un manto de piedad. Por ejemplo, Sergio Berni. Y las actitudes me apareció bastante, Nicolás. Las actitudes de Sergio Berni, manoteándole el handy a un policía de la Federal que no es de su incumbencia, discutiendo con los ministros de Nación, cortándose solo, desobedeciendo a su propio gobernador, pero con un discurso que apunta a un sector de la sociedad muy distinto al cristianismo al que supuestamente responde. ¿Ese es el camino que se viene? Mirá, yo te digo, el camino que se viene es el camino que la sociedad demande. Sergio Berni resolvió un tema hoy en Puente La Noria que lo tendría que haber resuelto el Ministerio de Seguridad. Y él fue a su estilo, con la moto, llegó, le dijo hagan 2 filas, esas ambulancias déjenlas pasar, y lo resolvió el tema. Lo resolvió en 10 minutos y se fue. Pero, ahora, Raúl, ¿por qué hacemos un escándalo todos conocemos de eso? de política. ¿Por qué y no lo Sergio tomamos Berni como también conoce ejemplo política. para que los funcionarios públicos estén en la calle resolviendo los temas de la gente? Está bien, pero no más allá de resolver los temas de la gente, Sergio Berni tiene un discurso político que no es muy distinto al que tenía Patricia Bullrich y que apunta a un sector de la sociedad mucho más conservador. Es verdad. Desde el punto de vista de estilo no es muy diferente. En el caso de Berni es más eficiente en la gestión. Pero indudablemente, yo hoy leí a la tarde en la prensa digital todas las quejas que hay respecto a Berni en el gobierno nacional. Uno dice, están reflejadas en los diarios. Hay un artículo de Maya Jasebranqui en La Nación, hay otro de Román Lechman en Infobae, léanlos. Y aparecen 1000 declaraciones respecto a Sergio Berni. Bien, ahora yo digo, en el gobierno nacional todos Raúl, hablan de Sergio Berni. Nadie habla con Sergio Berni. Pero Raúl, cortito porque por ahí no se me entendió. Nos tenemos que acostumbrar a que vayan apareciendo cada vez más discursos conservadores frente a una crisis, cuando antes frente a las crisis aparecían discursos más progresistas. No, bueno, hay que acostumbrarse a que va a aparecer más gente de acción reemplazando a la inacción de aquellos que se quedan en el escritorio, porque la gente demanda presencia física, demanda resolución de problemas. Pero no busca, y yo creo que si no se dan cuenta que lo que Berni hace, la gente lo aprueba. Berni es una de las 5 figuras de mejor imagen en la provincia de Buenos Aires. Entiendo a lo que vas, pero con estas actitudes, ¿no busca que lo corran del cargo? ¿Perdón? Con estas actitudes, ¿no incita a que lo corran del cargo? Y bueno, si lo corren, pero no lo corren. Bueno, eso yo quería preguntar cortito también. ¿Ahí no tiene que resolver este problema Cristina y Alberto? Así no va. ¿No lo tiene que resolver Cristina y Alberto este problema más que Frederick llamando a Kicillof? Cristina, porque Sergio Berni le responde a Cristina. Por eso. Y hay que ver qué quiere. Bueno, a lo mejor Cristina lo quiere a Berni haciendo eso. Por eso, claro. Bueno, hay que ver las cosas como son, digamos, sin acomodar la semántica. Digamos, hay que ver, estamos en un momento donde la realidad es cruda frente a nuestros ojos. No la neguemos. Es así. Berni no es Bolsonaro, no se equivoquen. No es bruto Berni.
Bueno. Es un tipo culto, conocedor, acostumbrado. No, y es además médico, siempre expone abogado. mucho sentido común en sus declaraciones y es verdad que refleja mucho las cosas que la sociedad quiere o piensa. Pero en algún punto él, un gran conocedor de la política, ir a meterse en una jurisdicción que no le corresponde, me resultó muy llamativo. ¿A usted no le resultó llamativo? Sí, yo hubiera preferido que haya alguien del Ministerio de Seguridad de la Nación en la calle en todos los cruces entre provincia Pero estaba la y Policía ciudad Federal. resolviendo el tema. Pero bueno, fue él y lo resolvió. Ese es el estilo de Bernie, así es Bernie. verdad. Tómalo, déjalo. Ese es Bernie. Alguien lo deja, porque si no Alguien lo lo hubieran deja. sacado. Correcto. Bueno, Raúl, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, mucho éxito en el programa, buen retorno. Muchas gracias. Y vamos a seguir analizando la situación de la Argentina.